En el pasado, en el día en que la bancada CIAN, la bancada de diputados del presidente Nayib Bukele, asumía el mando dentro de la Asamblea Legislativa o el Congreso salvadoreño, destituían a funcionarios corruptos, a jueces y fiscal de la República, de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, Nayib Bukele colocaba un mensaje para el mundo y en especial para los Estados Unidos, en el cual él decía: nadie se meta, estamos limpiando nuestra casa. Pues como era de esperarse, los Estados Unidos se enfurecieron en contra del presidente Nayib Bukele, exigiéndole que revirtiera todos esos cambios por parte de su bancada de diputados dentro del Congreso. Mas sin embargo, el presidente Nayib Bukele fue enfático al decir que ese tema no era negociable. Días oscuros vinieron en lo que conocemos como el peor momento en las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Es así como se le intentó aplicar al gobierno del presidente Nayib Bukele un golpe de estado blando, por medio de marchas, manifestaciones, lo que comúnmente se conoce como calentamiento de calles, pero también sacando noticias tendenciosas en los medios pertenecientes a la potencia del norte. Aparte que la administración Biden, a través de la encargada de negocios en El Salvador de ese entonces, Jean Maines, hacía insinuaciones y afirmaciones tratando de decir que en El Salvador no había democracia y por lo tanto entenderemos que había un autoritarismo. Tan enfurecida estaba la potencia del norte que esta encargada de negocios, conocida en El Salvador como la Osa Mayor, salía en los medios de comunicación nacional haciendo declaraciones como esta. Es simplemente un señal. Es un señal que no hay interés por parte del gobierno de mejorar la relación con los Estados Unidos. Si tienen la intención de hacerlo, no hagas eso. Y eso es la interpretación que hace la Casa Blanca, que hace también de manera bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, también obviamente del Departamento de Estado. Cuando está mirando eso, está diciendo, bueno, no tiene interés de mejorar la relación, ¿y por qué vamos a invertir en nuestra relación que no hay un contraparte que tiene interés? No escuché. ¿Están sólidas las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador actualmente? No, no están sólidas. Y obviamente estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador. De nuestra parte siempre vamos a tratar de seguir trabajando con los salvadoreños y vamos a buscar todos los caminos que podemos hacerlo. Creemos en nuestra relación, queremos la mejor relación, pero simplemente no podemos mirar a otro lado cuando hay un declive en la democracia. En esos momentos, el presidente Nayib Bukele aún no había dado a conocer su decisión de volverse a postular a la presidencia de la República, cual se entiende era el peor temor de la administración actual de los Estados Unidos. Ahora que se acercan las elecciones, ¿cuál será la postura real de la administración Biden acerca del presidente Nayib Bukele? A priori podemos decir que no simpatiza con esa posibilidad, pero últimamente hemos visto al gobierno de Estados Unidos tratar de acercarse al gobierno del presidente Nayib Bukele, mejorando así sus relaciones, ahora ya con el brazo doblado. Pero ¿será esto un sentimiento real o es simplemente una fachada? Y probablemente en los próximos días conoceremos las intenciones verdaderas de la potencia del norte. Pues bueno, a estas alturas, estando tan cerca de las elecciones, le preguntamos al analista político Juan Golcher qué opina acerca del contexto electoral actual en El Salvador. Y acá está su análisis. ¿Cómo ves la coyuntura política nacional de cara a la campaña electoral?
A ver, pues la composición política actual no es difícil de leer. Tenemos a la oposición y tenemos al partido de gobierno. Todos sabemos que el partido de gobierno actualmente va por su reenganche, por decirlo así. La gente se equivoca al hablar de reelección. La reelección no es el proceso, la reelección es el resultado de una candidatura. Es decir, que es la población la que va a reelegir al presidente si así lo desea, o más bien a la fórmula presidencial, a Nayib Bukele y a Félix Ulloa, ¿verdad? Presidente y vicepresidente. Entonces la reelección se da como resultado de la decisión popular. Pero la fórmula presidencial de Nuevas Ideas, la que actualmente gobierna, no es la que se va a reelegir. Más bien, ellos van a dejar sus cargos como presidente y vicepresidente y van a volver a participar para que, si así el pueblo lo decide, los reelijan y, valga la redundancia, resulten reelectos. A la oposición le conviene decir que es reelección. ¿Por qué le conviene decir que es reelección? Porque da la sensación de que es una actividad, una situación antidemocrática, porque precisamente en la Constitución que está plasmado, según la interpretación que maneja la oposición y obviando la última resolución de la sala, que es inconstitucional. Entonces, eso es todo el tema. Todos sabemos ya, y lo han dicho juristas, lo han dicho constitucionalistas. Hemos tenido programas con el doctor Méndez Azar, quien es un constitucionalista también. El mismo vicepresidente Félix Ulloa es un constitucionalista y se ha explicado de muchísimas formas la interpretación del gobierno, la cual hace que el continuar en el cargo no sea inconstitucional, tal como la oposición lo dice, ¿verdad? Ahora, yo veo un grave problema en la oposición y es el tema de que nos hemos dado cuenta que partidos como Arena, como el FMLN, como Nuestro Tiempo, como Fraternidad Patriota Salvadoreña, como Fuerza Solidaria, como país, quieran verdaderamente el bienestar del pueblo. ¿Por qué digo yo esto? Porque si verdaderamente quisieran el bienestar del pueblo, hubieran accedido a perder protagonismo algunos y a ganar mayor protagonismo otros, para llevar una candidatura única de toda la oposición. Sabemos claramente que la UCA era la promotora de estas reuniones y sabemos claramente que cuando fueron expuestos por la licenciada Martínez, ¿verdad? Se retractaron. Pero la verdad es que se estaba tratando de llegar a un consenso para que entre todos hacer una fuerza única y llevar una candidatura única. Pero esto resulta también como un tema de planificación estratégica fallida, porque esto fue lo que la embajadora Jan Mains en un principio le pidió a los partidos de oposición principales de su momento, como lo era Arena y el FMLN, para poderle hacer frente al gobierno. Estamos hablando del periodo en el cual empezamos a ver nosotros aquellos rasgos y características propias del golpe de Estado blando que se estaba promoviendo desde la embajada americana con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil en contra del gobierno del presidente Bukele, ¿verdad? Entonces, la mala lectura de la embajada y de la ex encargada de negocio Jan Mains en su momento
si bien pudo haber tenido razón en que para poder hacer frente era mejor unir el poder en vez de segregarlo, pero no tomó en cuenta las circunstancias de que los partidos políticos como Arena y el FMLN estaban luchando por su subsistencia. Y el espectro sociopolítico que les correspondía a ellos en el momento era ideológico. Es decir, que los votos duros de Arena y del FMLN, cuando se unieron en aquellas grandes marchas, y aquí apelo a las palabras que yo creo que fueron sabias en su momento de este diputado Guillermo Gallegos, en el cual decía: existe un partido político que no se ha dado cuenta que hay otro partido político que lo está jalando a su destrucción. Arena estaba siendo halagado por el FMLN a su destrucción. La dirigencia, la mala cabeza de Arena, la dirigencia le dio un golpe duro a su voto duro. Y al mismo tiempo la dirigencia del FMLN le dio un golpe bajo a su voto duro. Arena estaba entre esa dicotomía que si nos renovamos vamos a ganar voto joven o mantener el poco voto joven que nos queda, pero vamos a perder el voto duro. Si no nos renovamos, el voto duro se nos está muriendo, y mucha gente mayor no concuerda con la dirigencia joven del partido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esa dicotomía escogieron lo que ellos consideraron en su momento el peor de los males, pero perdieron su identidad como partido político. Ahora el FMLN, tratando de mantener su identidad como partido político, quedó desfasado en la época de la Guerra Fría. Mientras que Arena trató de superar esa época, pero se desidentificó de los valores nacionalistas y dio su verdadera cara: un partido globalista, no un partido nacionalista, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos son realidades que a los partidos políticos no les ha permitido ponerse de acuerdo, porque sus realidades internas son muy distintas. Ahora, nuestro tiempo, y yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Tú dijiste, claro, soy gay. ¿Sí? Así lo dijiste. Dice Guanacos: Iván Ortiz es homosexual, declarado, defensor de la ideología de género, que ataca a la familia, que promueve la pedofilia y que desea imponer el aborto. ¿Creen que captarán el voto la mayoría de los salvadoreños que somos conservadores con respecto a este tema? Aquí creo que no se trata al respecto de eso, porque hay que entender también que el miedo es un factor que habitualmente moviliza, desafortunadamente. Sí. Y en política se utiliza mucho para movilizar a las personas el miedo. Es bien habitual que las personas tengamos miedo frente a las cosas que no conocemos. No es su tiempo.